Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es 19 de febrero, jueves, y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. ¿Quién tiene la culpa de los malos resultados del Partido Socialista en Aragón? O quizás la pregunta sea, ¿quién asume la responsabilidad? Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Échame la culpa, pero ¿quién canta esto? Bueno, a ver, la canción la canta Luis Fonsi y utiliza frases muy concordes, muy acordes al tema que voy a tratar. Me refería a que ¿quién en el PSOE entona el mea culpa? ¿Quién va a cantar eso de échame la culpa? Dice la canción. Tengo en esta historia algo que confesar. El malo de la historia soy yo. ¿Se imaginan a Pedro Sánchez cantándole eso a Pilar Alegría? Bueno, aún no hemos escuchado ni una sola autocrítica en el Partido Socialista. Más bien lo contrario, el ministro López le echaba la culpa a un muerto. Le echaba la culpa a Lambán. Es que hace falta ser imbécil. ¿Quién entona el mea culpa entonces en el PSOE? Sánchez, es que no puede ser otro. Bueno, no le van a escuchar entonar el mea culpa. Digo que la culpa es de Sánchez. Pues oigan, ayer pudimos escucharle lo más parecido a una autocrítica. Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar. Entiendo que puede haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención, pero en todo caso lo que sí que les digo es que trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales. No, a ver, si es lo más sincero que le he escuchado al presidente de España, reconocer que el votante socialista se ha quedado en casa. Y sobre todo decir en voz alta, aunque no lo diga, que entiende que haya elementos que han facilitado la abstención del voto socialista. Pues menos mal que lo entiende. Claro, miren, decía la canción de Échame la culpa de Luis Fonsi que ya se fue la magia que te enamoró, ¿no? Dice la canción. Pues claro que sí, claro que se fue la magia, porque hay algunos que han desvelado el truco. Cerdán, Salazar, Cabezón, Ábalos, Koldo, Leire, la mujer, el hermano, etcétera, etcétera. Hay que hacer un análisis interno, dice Sánchez. Pues claro que hay que hacerlo. Ahora, no esperen escuchar nunca al presidente de España pidiéndole disculpas a los socialistas aragoneses, ni tan siquiera a Pilar Alegría, ni por el batacazo electoral, ni porque uno de sus ministros insinuase que la abstención es culpa del fallecido Lambán. La culpa la tiene Sánchez. Sánchez y su plan. Si es que ya lo vaticinó Albert Rivera. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. 22 de junio de 2019. El plan Sánchez, perpetuarse en el poder a toda costa. Todo lo que pueda, pero es que no puede más. Si es que las derrotas autonómicas es el principio del fin. Insisto, ¿quién va a entonar el mea culpa en el PSOE? De verdad, no hay socialistas que se enfrenten a Sánchez. ¿No se dan cuenta los socialistas que cada día que pasa Sánchez en la Moncloa lo único que hace es aumentar el tiempo que les va a hacer falta para renovar, para limpiar las cloacas del partido y al menos volver a ser la sombra de lo que fueron? A ver, además del fallecido Lambán, actualmente sí que hay alguien que no es que se enfrente a Sánchez, sino que por lo menos dice lo que piensa, que ya es un empezar. Paje, el presidente de Castilla-La Mancha. Escuchen, ayer en El Hormiguero. Visto lo visto en las últimas elecciones de Aragón, ¿es buena idea que los ministros desembarquen unos pocos meses antes de unas elecciones en un territorio como candidatos? Bueno, yo creo que lo que está afectando a las elecciones autonómicas en unos sitios y en otros es la política nacional. Ya nos pasó. Pueden vestir como quieran, pueden disimular como quieran, se fabrican excusas de una manera muy rutinaria, pero realmente el 90% estoy convencido de lo que se ha terminado de valorar
y de decidir en Aragón a la hora de votar ha sido la política general, la política nacional, como ya pasó en las elecciones municipales y autonómicas. Pagés tampoco lo dice explícitamente. Habla de problemas nacionales que dice, que piensa, que han influido en los resultados electorales en Aragón. Les recuerdo quiénes han desvelado el truco: Cerdán, Salazar, Cabezón, Koldo, Leire, la mujer, el hermano, etcétera, etcétera. Insisto, que el PSOE se la haya pegado en Extremadura, por mucho ministro o ministra que mande como candidato el todopoderosísimo Sánchez, solo tiene un culpable: Sánchez. Es como un Pokémon venenoso, todo lo que toca lo envenena, y el PSOE no va a levantar cabeza hasta que Sánchez no desaparezca. Ayer hubo comisión extraordinaria de Hacienda y Fondos Europeos y pudimos escuchar a la consejera de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, decir que Vox había votado en contra del presupuesto, pero resulta que el presupuesto no se votó ayer, sino que se vota la semana que viene. Blanca Solans, consejera en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días a todos los oyentes de Radio. Es un placer estar esta mañana con todos ustedes y poder pues puntualizar o debatir. Primera aclarar. puntualización, consejera, por favor. ¿Qué es lo que se votaba exactamente ayer? ¿Qué es a lo que Vox dijo que no ayer? Vox dijo no ayer al dictamen del presupuesto que se eleva a la Comisión de Hacienda. Es decir, el proyecto que aprueba el Gobierno es un proyecto que contiene el presupuesto con todos los documentos inherentes al mismo, se expone públicamente a la ciudadanía para que planteen las reclamaciones, observaciones, alegaciones que estimen convenientes, y también se abre a los grupos para que presenten las enmiendas. ¿Las enmiendas qué es? Pues aquellas discrepancias que tienen, para que me entiendan los oyentes, a los programas de gasto, pues los grupos políticos plantean alternativas de acuerdo con sus ideologías, sus pretensiones. Y Vox... ¿Y por qué dijo usted que era raro que Vox no hubiese presentado ninguna? Porque Vox ha cambiado el planteamiento. Si alguien no está de acuerdo con el proyecto de presupuesto del Gobierno, lo que hace es presentar enmiendas para cambiarlo. Desde que el Gobierno aprueba el presupuesto y trabajó con Vox para llegar a ese hito inicial, que es que se apruebe en el Gobierno, si hubo algo en términos presupuestarios que llevaba a Vox a cambiar de planteamiento, lo normal hubiera sido hacerlo explícito vía enmiendas al proyecto de gastos. Sin embargo, eso no ocurre, porque lo que se ha ido descubriendo a lo largo de estos meses es que no hay una discrepancia respecto a los estados de ingresos y de gastos, que es el documento presupuestario. Lo que hay es una reivindicación más allá de esta planificación económica y financiera, que por lo tanto, sin poder cuantificarse la de en la términos... zona de las bajas emisiones. Sí, suponemos que es esa, ¿no? Es la que más insisten. Pero presupuestariamente, la grandeza que tiene un presupuesto y la importancia que tiene es que te permite cuantificar el discurso, las decisiones políticas. Ponerle precio al discurso, estamos hablando, por cuantificarlo. Más que precio... saber cuánto vale, saber cuánto cuesta. Cuantificar las cosas. Cuantificar las decisiones económicas, cuantificar los proyectos, hacer una estimación. Por eso es muy interesante. Cuando tú no tienes la capacidad para cuantificar tus decisiones, el debate ya no es presupuestario, es de otro tipo. Puede ser político con matices presupuestarios, pero no se puede debatir en el marco presupuestario, porque si quisieras debatirlo en términos presupuestarios, harías enmiendas, podrías justificar por qué el proyecto inicial del presupuesto lo apoyaste y ahora en este trámite posterior no, porque han habido pues circunstancias sobrevenidas que no estaban, no por el Gobierno, sino incluso por la política nacional. Hoy hemos sabido que hay una iniciativa del Gobierno por eliminar el bono energético a familias numerosas con independencia de sus recursos. Bueno, pues esto puede dar pie a hacer una enmienda que modifique, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? El presupuesto habida cuenta de estas situaciones o cualquier otra que pudiéramos imaginar. Pero no. Vale, entonces, resumiendo, ayer se votaba el dictamen del proyecto de presupuestos. Eso es. Vox dijo que no. Correcto. Y ayer era el momento para presentar las discrepancias con el proyecto. Y entonces Vox votó en contra de las discrepancias de la izquierda y no presentó ninguna discrepancia propia.
Al estado de gastos, no, presentó 4 enmiendas A la ejecución. a las bases de ejecución. Las bases de ejecución, para que nos entiendan los oyentes, son como las normas que regulan cómo podemos articular a lo largo del ejercicio económico las partidas presupuestarias para ir adecuándolas a la realidad en cada momento. Vale. Cómo movemos temas partidas. prácticos una Eso vez es. se ponga en funcionamiento. Correcto, entonces sí que planteó 4 nada más, pero al conjunto total de las partidas que recogen, pues las ayudas al tercer sector, las ayudas a los convenios, cuántos créditos dotamos para las infraestructuras, para el mantenimiento, de las infraestructuras. Claro, perdón, consejera, hubiese sido un poco extraño que presentase enmiendas a su propio presupuesto. Bueno, lo extraño es que a su propio presupuesto no le dé el dictamen favorable. Total, que la semana que viene se vota. Si todo sigue como parece que va a seguir, el presupuesto no va a salir adelante, al menos en esta fecha, en la del próximo jueves, el día 26 de febrero. Pero después, como no se puede anticipar elecciones en los ayuntamientos, hay un mecanismo que se activa prácticamente al momento. Ahora me pondrá usted el matiz, porque le voy a preguntar cómo funciona eso. Se aplica el funcionamiento empieza el mecanismo de la moción de confianza. Cuéntenos. Bueno, yo creo que antes de llegar O cuestión de confianza. a ese hito, yo hace poco me hacían una reflexión es optimista usted, ¿no? Y yo les decía, una consejera de Hacienda tiene que ser optimista. O sea, ¿usted cree que aún puede haber un sí? Yo, antes de precipitar los acontecimientos, me gusta acotar todas las posibilidades que el procedimiento dispone para convencer y enmendar la posición de bloqueo que ayer vimos en la comisión. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación también. Es decir, hay que desplegar toda la diplomacia, volver a reconducir el tema para que tengan la oportunidad. O sea, ¿usted cree que en esta semana que queda van a poder convencer a Vox de que voten que sí el próximo jueves? Yo tengo que responder por lo que puedo hacer yo, ¿no? Lo que puede hacer el Grupo Popular, la alcaldesa, todo el equipo, y es intentar destacar las fortalezas que tiene este presupuesto, la ventaja que supone tener un presupuesto para la cuarta ciudad de España, qué supone este presupuesto frente a una alternativa de izquierdas que lo que haría sería llevar a la ciudad a lo que vivió antes de la época del Partido Popular con el apoyo de Vox, cómo los ciudadanos perciben ese cambio y a qué modelo queremos ir. Y también el periodo de enmiendas ha servido para ver cuál es la alternativa. Entonces, yo creo que lo importante es reflexionar sobre lo que se ha conseguido conjuntamente. ¿Ha sido bueno para la ciudad tener un presupuesto? Sí. ¿Ha sido el Gobierno el que tiene la obligación de presentar un presupuesto con los programas, con las políticas, con la inversión que quiere dejar la ciudad? Sí. ¿Ha recibido el apoyo de Vox, dicho sea de paso, que tiene 4 concejales frente a 15 que tiene la alcaldesa, y ha consolidado una mayoría coherente con lo que las urnas han dicho? Sí. Pues si esto ha sido así, ha sido bueno, y mayoritariamente la ciudad tiene un input favorable para esto, ¿por qué cambiarlo? Y sobre todo, ¿por qué caer en la trampa que nos quieren poner otros? ¿A qué trampa se refiere? Yo creo que la estrategia del presidente Sánchez no debemos caer en ella. Romper una mayoría alternativa a las izquierdas con una mayoría de centro-derecha no debe caer en la trampa, o no debemos. He pensado mucho sobre esto, ¿no? En buscar las fracturas, los muros, incluso dar la oportunidad a lo que quiere el presidente, que es que no haya una mayoría alternativa a su proyecto. Y en este sentido, creo que invita a esa reflexión, por lo menos. Consejera Solans, volviendo al tema que nos concierne. Fantástico, tener un presupuesto es fantástico. Que Vox y ustedes se hayan puesto de acuerdo a lo largo de estos años ha sido fantástico, pero ahora mismo Vox no está de acuerdo con ustedes por lo que sea. Y la próxima semana, el próximo jueves, les va a votar en contra su presupuesto y el suyo, el de ellos, lo cual es un poco... No lo sabemos. Yo no lo tengo claro que voy a votar en contra. Bueno, yo tiro las cartas, yo conecto con el más allá todos los días y yo sé que van a votar en contra. ¿Usted piensa que no? ¿Que queda alguna opción? Que hay que esperar. Que hay que Muy esperar. bien. En el supuesto hipotético, de los más hipotéticos de los hipotéticos casos en que Vox diga que no, se activa la cuestión de confianza. ¿En qué consiste?
Bueno, pues que la alcaldesa liderará esa propuesta para someter al Pleno de la ciudad su alternativa y sacar adelante su presupuesto. Básicamente, políticamente se puede reducir a eso. Ella establecerá los tiempos y establecerá cómo lo quiere hacer. Si Vox vuelve a votar en contra de la cuestión de confianza de la alcaldesa, ¿qué pasará? Pues yo creo que eso que no llegaremos va a a tanto. Entonces, no voy a vaticinar procedimientos que es que es no dura, están. consejera. No, es que lo veo de otra forma. Es que yo creo que la alternativa que se plantea no es viable. No es viable porque no sale ganando nadie. ¿Y por qué voy a hacer una aceptación de un supuesto que no es bueno para la ciudad de Zaragoza ni es bueno para el grupo Vox? Se lo pregunto de otra manera. Ya. ¿Qué mecanismos tiene el Ayuntamiento de Zaragoza si una moción de confianza fracasa? Bueno, pues yo creo que eso es lo que tendremos que mirar en momentos posteriores, ¿no? Si cabe la moción de confianza, hay otros mecanismos, o incluso hay un presupuesto aprobado. Es que se pueden abrir múltiples alternativas, no solamente hay una. Yo creo que en lo que tenemos que trabajar sobre todo es en ver las posibilidades que nos ofrece actualmente nuestro reglamento orgánico. Queda una semana, en política pueden pasar muchas cosas, sigo pensando que nos unen más cosas que nos separan. Y hay que pensar en lo bueno, no en situaciones que lo que le dan es una ventaja a aquel que lo que quiere es esto. Y yo no estoy por esa posición, estoy por la de explorar la diplomacia. Pues explorando esa diplomacia, veremos a ver qué termina pasando dentro de una semana. En cualquier caso, el ayuntamiento sí, corríjame por favor si me equivoco, tiene sus propios mecanismos que no vamos a entrar a valorar ahora. Ya tocará, por los que el presupuesto de Natalia Chueca, su presupuesto, el que han negociado con Vox, va a salir de todas. La cuestión simplemente es el cuándo. Uh-huh. Bueno, veremos los acontecimientos y yo creo que lo importante es trabajar para que eso sea así, que no haya una situación de bloqueo. Estar con un presupuesto prorrogado en una ciudad lastra muchísimo las posibilidades de inversión, traza la confianza en todos los proveedores del ayuntamiento que trabajan con el ayuntamiento y tienen compromisos de gasto adquiridos con el mismo. En el momento en el que no hay créditos presupuestarios se corta la financiación, el tercer sector se quedaría sin convenios nominativos. Es decir, no es una situación recomendable para la ciudad de Zaragoza. ¿Ha dicho Vox, perdón, que a mitad de este año dejan de llegar fondos europeos? Pues no sé en qué se basa para decir eso. Ayer... Creo que se referían a los Next Generation, o como se pronuncia, yo y mi inglés no somos muy finos. Bueno, ayer precisamente en la Comisión de Hacienda se planteaba por Zaragoza en Común una pregunta en relación a cuál había sido la valoración del 2025 respecto a la ejecución de los fondos europeos, no solamente los Next, sino también el resto. Hicimos un balance bastante positivo, se había alcanzado casi una ejecución aproximada sin haberse cerrado del 90%, y en el ejercicio 2026 quedan en ejecución proyectos a cargo del mecanismo de lo que nos hemos podido financiar. Y en este sentido es interesantísima la pregunta porque, teniendo la financiación el Estado, a los ayuntamientos no les ha dado un marco financiero asignado directamente para que hagan sus proyectos a cargo de ese fondo financiador. No. Lo que ha hecho con los ayuntamientos es, en el boletín oficial del Estado, algunos... los que están en sintonía con su posición, dárselos por Real Decreto a dedo, y a otros, la mayoría, sacar convocatorias donde tenemos que ir a concurrencia competitiva. Es decir, para que me entienda, en una convocatoria tenemos que concluir todas las ciudades, cumplir esos requisitos para que una vez que ganamos la subvención, hacemos el proyecto y luego se nos da el fondo. Lo cual es totalmente diferente a lo que pasa con otras administraciones en las que el propio Estado, a él le dan el dinero y él hace con ese dinero lo que estima conveniente. No es igual para los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Zaragoza es la segunda ciudad de España que más fondos ha conseguido en este sistema público de competitividad con otras ciudades. Cuando se ha abierto el Fondo de Movilidad Sostenible, no nos han dicho, oiga, ustedes tienen 700.000 habitantes, pues les corresponden 40 millones de euros para cambiar los... No. Hemos tenido que presentar nuestro proyecto, hemos tenido que pasar los filtros, hemos tenido que competir con otras ciudades y, por lo tanto, nos ha sido asignado, en algunos casos, depende de las convocatorias, sí que ha habido una asignación previa y en otras todavía no hemos recibido nada.
En relación a lo que dice Vox, bueno, tendría que ver exactamente qué es lo que ellos piensan, pero lo que sí que sabemos es que en algunos fondos, como el fondo que lidera la ministra de Transición Energética, lo que ha hecho es ampliar el plazo que con carácter general estaría para el conjunto total de proyectos asignados al cargo de los fondos europeos, que es septiembre del 2026, mitad de 2026, y como ellos no han podido ejecutar el dinero que tienen para los proyectos del IDAE, del Instituto de Diversificación de Ahorros Energéticos, lo que hace es ampliar el plazo para que le pueda llegar a los destinatarios que ellos piensan, sobre todo pues, a las grandes empresas. Entonces, ¿va a haber más fondos? Pues estamos a expensas de lo que, como siempre, decide el ministro, sin contar con la colaboración, sin contar con el diálogo de las entidades locales, porque no nos reúnen los foros competentes y estamos siempre a merced de lo que los boletines dicen. Pero estaremos, como siempre, activos y atentos para poder obtener todas aquellas financiaciones que sean compatibles con los proyectos en cartera que tiene el ayuntamiento. No tengo tiempo para más. Hasta aquí esta entrevista a la consejera que no ha perdido la fe por los presupuestos en los que obviamente muchas personas, pero ella la que más o de las que más ha trabajado muchísimo, consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, no pierda la fe, por favor. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de explicar esta parte tan interesante de los presupuestos, y hay que explorar todos los canales, el diálogo, por supuesto, la diplomacia, como digo yo, y sobre todo mantenerse firme en que es un buen proyecto y convencer a los grupos que apoyen este presupuesto, que es bueno para la ciudad. Consejera Solans, gracias, buenos días. Muy buenos días. Si les soy sincero, como lo soy siempre, por otra parte, yo no apostaría a que Vox cambie de opinión de aquí a 7 días. Así que yo tengo mucha fe para muchas cosas, pero no para los presupuestos. No obstante, agradezco muchísimo a la consejera Solans de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, que no pierda la fe. Es de agradecer. Bien, vamos a ver qué más ha pasado en Aragón y vamos a verlo a través de la información con la que abren los principales diarios digitales de nuestra comunidad. Miren, Heraldo de Aragón, Francia pone precio a los rescates de montaña, mientras que Aragón se opone. Unos 10.000 euros cuesta de media un rescate. Claro, hay que pensar que es un rescate que normalmente o casi siempre es en helicóptero. Y eso de que en Aragón se oponen no significa que no se cobren. Creo que está en torno a los 3.000 euros el rescate de un montañero. Lo que hay que hacer aquí es destinar más recursos a la concienciación, a generar campañas de concienciación para que cuando salgamos a la montaña, la naturaleza es preciosa, pero a que lo hagamos siempre con las recomendaciones de las autoridades, porque una realidad inapelable e impepinable es que se han multiplicado los rescates en montaña y que normalmente son pues por personas cafres como yo que no planifican bien sus salidas. El Periódico de Aragón, atención a este titular: 375 euros al mes por un ático con terraza en el Arrabal. ¿Qué les parece? No se emocionen, es un anuncio de hace 10 años. Datos del Idealista reflejan que el precio medio del alquiler en Zaragoza ha subido un 72% en 10 años. Aragón Digital también se centra en la ciudad de Zaragoza, en concreto en el distrito de La Almozara, que debatirá cambios en Puerta Sancho por los atascos que se producen por el nuevo carril bici. La propuesta se centra en corregir concretamente el estrechamiento crítico que se produce en la avenida Pablo Gargallo, justo antes de la Glorieta. Bien, El Español de Aragón. Los pueblos de la Ribera Baja vigilan el Ebro tras el pico de la crecida. Ayer escuchábamos a Ruth Bravo, la concejal delegada de Bomberos y Emergencias, de Protección Civil, que el pico de la crecida ya ha pasado de la ciudad de Zaragoza. Ahora el foco se pone sin mayores afecciones que que gente muy desalojada de sus casas, pocas decenas, y accesos cortados al río. Nada más, poco más. Ahora el foco puesto en los agricultores, también se lo contábamos ayer. Un campo inundado 2 días, no pasa nada, es hasta beneficioso. Un campo inundado 4 días, putrefacta el cultivo. Y nos vamos a Teruel, el diario de Teruel. Atención, regresa esta noche al medievo la ciudad turolense con la escena coral de las mujeres deshabitadas que da inicio a las bodas de Isabel de Segura. Oye, Pablo Alfranga, mi técnico, por favor, ¿tienes por ahí algo medieval, así una sintonía para cerrar esta noticia? Sí,
tenemos algo medieval. Sí, lo tenemos, me confirma Pablo que sí. Ahí está, así ambientamos perfecto este baturrillo político. Sí, amigos, hoy comienzan las bodas de Isabel de Segura. Nos atendió hace unos días la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, y quién mejor que ella para ofrecernos, invitarnos a acudir a la ciudad estos días. Escuchen. Si alguien no lo conoce, este año es su oportunidad. Se celebran 30 años que llevamos ya con esta fiesta. Además, ha recibido la declaración de fiesta de interés turístico internacional y esta distinción refleja la calidad de una recreación que es única porque todo Teruel nos vestimos del siglo XIII, es decir, no solo nuestra ciudad está engalanada como una villa medieval, no solo tenemos uno de los mercadillos medievales más grandes de los que se hacen en España, no solo esa magnífica representación de todas y cada una de las escenas fundamentales de la recreación de las bodas de Isabel de Segura, sino que los propios turolenses formamos parte del decorado ataviados del siglo XIII o con esas jaimas en las calles que reflejan los oficios, las familias que vivían en Teruel en el siglo XIII. Es una fiesta de los sentidos, el color, los sonidos, los aromas. Hay que venir a Teruel y hay que vivirlo para entender lo que significa esta fiesta. Gracias a la alcaldesa de Teruel, a Emma Buch, por atendernos, y a ustedes oyentes decirles, yo he estado en los últimos 5 años, he estado 4 veces. Por desgracia este año me lo voy a perder por motivos personales, pero por favor, acérquense. Si es que Teruel lo tenemos a menos de 2 horas de Zaragoza. Desde hoy y hasta el domingo, los medievales turolenses, las bodas de Isabel de Segura. Y pasamos de ese romanticismo de las bodas de Isabel de Segura a un tono un poco más épico. El Casademón Zaragoza, el equipo femenino de baloncesto de la ciudad, está a un paso de estar entre los 6 mejores equipos de Europa. Otra vez, porque nos tienen acostumbrados a ello. El primer asalto del play-in rumbo a esa Final Six dejó ayer una noche de carácter para Casademón Zaragoza, que logró una victoria de enorme valor en la pista del Praga. Atención, porque 200 valientes se fueron ayer en día laborable hasta Praga para animar a su equipo, para animar al Casademón femenino. Praga 71, Casademón 82 en el partido de ida del play-in. Ahora queda el partido de vuelta. Bueno, no es exactamente partido de ida y partido de vuelta, es al mejor de 3. Será el partido de vuelta y final si el Casademón gana de nuevo al Praga. Atención, el Praga, que también es uno de los mejores equipos de Europa, hablando de baloncesto femenino. Y será la semana que viene ante el Príncipe Felipe, que se espera una de esas noches doradas y plenas para lo que es el baloncesto aragonés ante su afición. La semana que viene el Casademón, con una victoria, se volverá a colar otro año más entre los 6 mejores equipos de Europa. Ahí está la Final Six de la Euroliga. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Me hace Pablo, tranquilo, Juan. Llegamos al final del baturrillo político. Ya te has puesto en modo épico con el Casademón Zaragoza. Oye, enhorabuena a Carlos Cantero, por supuesto, el míster. Recordemos que el Casademón Zaragoza es un equipo muy joven, que apenas tiene 6 o 7 años de historia y gracias al buen proyecto deportivo y financiero que todo suma, tenemos a uno de los mejores equipos de toda Europa. Hablando de baloncesto femenino, podemos estar hablando fácilmente del top 3, top 5. Y no me estoy tirando ningún triple. Por último, recordarles que hoy comienzan las bodas de Isabel de Segura en la ciudad de Teruel. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Les espero mañana, viernes. ¡Feliz jueves!